Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hemos estado hablando sobre la segunda venida de Cristo y también algunas señales que van a preceder antes de que el Señor venga. Mateo 24, 1 al 7, el tema es las señales de su venida, parte 2. Las señales de su venida, parte 2. Mateo 24, 1 al 4, vamos a leerlo. Dice la palabra que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. A Jesús se acercan sus discípulos y le muestran el templo. Y Jesús les dice algo que fue sorprendente para ellos. ¿Ven ustedes todo esto? Pues les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hola. Y uno dice, wow, qué susto para los discípulos, porque el templo era el centro de adoración de toda una nación. Y el Mesías, el Hijo de Dios, está pronunciando estas palabras que le duelen a las personas, que le duelen especialmente a los discípulos, de ver la majestuosidad del templo y decir Jesús, acá no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. ¿Cómo es eso? Sí, porque el pueblo se había apartado de Dios. Y también le preguntaron, en el año 70, se cumplieron exactamente esas palabras. Ahora le dicen, Señor, danos una señal de tu venida. ¿Y cuándo será el fin del siglo? Y fíjese que los discípulos se acercan a Jesús no como con una intención de tentar a Jesús, como un día lo hicieron los fariseos y los saduceos. Fíjese que en esta ocasión le pidieron a Jesús los fariseos y saduceos una señal, dice, del cielo para tentarle, para decir, demuéstranos si tú realmente eres el Mesías, pero queremos una señal del cielo. No nos basta con las señales que tú has hecho acá en la tierra, de resucitar muertos, de levantar paralíticos, de sanar ciegos y de dar alimento a 5,000 personas. No nos basta esto. Necesitamos para confirmar una señal del cielo que tú eres el Hijo de Dios. Entonces ellos se acercan así. Jesús les dijo, fíjese, en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. Dice que Jesús les respondió que ellos eran muy buenos para detectar las señales atmosféricas, para saber y ver en el cielo que si iba a llover o no iba a llover. Pero el Señor les dice, vean, la señal que el Hijo del Hombre les va a dar es la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Vea, entonces dice, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué? Señal, señal.
Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El versículo 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Usted se imagina? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí que Jonás, más que Jonás, está en este lugar. Vea, ¿cuál era la señal de Jonás? La señal de Jonás era que Dios lo había comisionado a ir a Nínive. Y Jonás era rebelde, igual que nosotros, ¿verdad? No quiso ir y no quería ir. Y de repente dijo: Señor, es que vas o vas, punto. Y aparte, aquí el que mando yo, dijo el Señor, ¿verdad? Y aunque él pagó su pasaje para irse como a 2000 kilómetros de distancia, y él dijo: no voy a ir porque esos ninivitas son la futura amenaza para el pueblo de Israel. Así que era nacionalista, valiente. Y ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Él no le tuvo miedo a la muerte. Dijo: por favor, agárrenme de las 4 patitas y tírenme al fondo del mar y que me muera, pero no voy a hacer lo que Dios quiere. Pero Dios en su misericordia tenía una ballena allí y se lo tragó la ballena, y estuvo 3 días y 3 noches, dice, en el vientre del pez. Y después que aprendió la lección, es que es mejor aprender las lecciones a buenas, sino a malas. Y Jonás iba a salir del vientre del pez por un lado o por otro, pero de que tenía que salir, iba a salir. Iba a completar el mensaje que Dios le había dado. Y al tercer día, Dios mandó al pez y vomitó a Jonás. Usted se imagina cómo salió. Yo creo que no le tenían listo una ducha ahí, ni una solución. Algunos historiadores dicen que Jonás salió con la piel como el color de tiza, blanco. Y algunos dicen que por los ácidos gástricos de que hay en el vientre del pez fue así. Pero realmente lo que quería Jesús, el Señor, darle una lección al pueblo ninivita, que Dios había, se escuche, Jonás había muerto y que al tercer día resucitó, porque resucitó y se levantó y fue a predicar a Nínive. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás a Nínive? De aquí a 40 días que Nínive será destruida totalmente. Y dice que esta generación que vivió en el tiempo de Nínive se arrepintió y proclamaron ayuno. Y el ayuno dice que hasta fue obligado hasta los animales. Y el rey dio esa orden y todos se arrepintieron con el mensaje de un resucitado. Ahora el Señor dice: yo un día voy a ir al fondo de la tumba y al tercer día me voy a levantar. Y el mensaje que yo voy a proclamar es el mensaje del arrepentimiento. Y ese sigue siendo el mensaje del día de hoy. Ese fue el mensaje que siguieron a predicar los apóstoles, Pablo, Pedro, y la iglesia siempre ha predicado ese mensaje del arrepentimiento, de que el hombre es pecador y que necesita de Dios. Así que esa fue la señal de Jonás. Pero ahora los discípulos le preguntan, no para tentar a Jesús, sino que ellos tenían mucha confianza con Jesús y realmente querían saber qué señal iba a haber. Fíjese que hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Amós capítulo 3, versículo 7.
Porque Dios no hace nada sin antes mandarnos un mensaje. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no iba a destruir a Nínive sin antes llevar un mensaje de arrepentimiento. Dios jamás nos va a condenar si no nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos. Dios es un Dios justo, que sus secretos, sus pensamientos, se los da a sus siervos los profetas para que nosotros sepamos realmente el corazón de Dios. Vimos la semana pasada que una de las primeras señales antes de la segunda venida de Cristo es que vendrán falsos cristos, y dice, y falsos profetas. Sacamos algunos por ahí, ¿verdad?, a luz. Es muy interesante que ya han habido falsos cristos. Y escuche, pero también continúan habiendo falsos cristos y falsos profetas. Pero esto se incrementará en la tribulación. Y ahí es donde se levantará el auténtico, el verdadero anticristo, o la bestia, o el falso profeta. Y escuche, este líder tendrá la capacidad de convencer a la humanidad entera de que este hombre de verdad podrá él convencer a la humanidad de que él es la solución para los problemas. ¿Qué buscamos nosotros de un líder? ¿Verdad? Que proporcione paz, que proporcione seguridad, que proporcione prosperidad. Eso es lo que siempre buscamos, ¿no? Y este líder va a tener la capacidad, escuche, del mismo infierno, del mismo diablo, de convencer a todo el mundo que él es la solución a los problemas. Pero después, él dice que a los 3 años y medio romperá el pacto y exigirá adoración, y ahí sacará las verdaderas uñas para ir en contra de todo el conocimiento de Dios. Fíjese que hay algo muy importante. Jesús dijo que habrá señales antes de su segunda venida, pero no nos dice que hay señales, escuche, para el arrebatamiento de la iglesia. No hay señales, hay señales de su segunda venida. Pero es que, mire, quiero hacer algo acá, y es que supóngase que hoy venga Jesús, el Hijo de Dios. ¿Usted se iría con él? Ay, la mitad no. Si Jesús viene hoy, ¿usted se iría con él? Ah, bueno. Entonces mañana ya empezaría el tiempo de la tribulación. Y ahí es donde 7 años va a tardar la tribulación. Entonces, mire, el lapso no es muy grande entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá. En el arrebatamiento no todos le vamos a ver. Y escuche qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 17, y después 1 Corintios 15, 51 y 52. Pero vea, aquí no hay señales del arrebatamiento. Así que de un momento a otro Cristo viene. De un momento a otro Cristo viene. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, dice, en él. Pero por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero esto no va a ser con un mes de anticipación. No, va a ser así, mire. Descenderá, dice, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor. Dice, en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Y vea la conexión que hace 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, igual que el principio de 1 Tesalonicenses, pero todos, dice, seremos transformados. En un momento, dice, y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y automáticamente los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Así que los que han muerto en Cristo, no se ha muerto la esperanza. Cuando venga Jesús, ellos o nosotros nos vamos a encontrar primero con Él. Pero escuche, no hay ninguna señal. Para la segunda venida sí hay muchas señales. Así que al final de la trompeta seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Los que no esperan la venida de Jesús, escuche, por su iglesia no siguen el principio apostólico. La iglesia siempre ha predicado que Cristo viene. Y vienen muchos burladores, dicen, pero si ya pasaron años, ya murió una generación, ya murió otra, y Jesús no viene. ¿Sabe por qué no viene? Porque es paciente. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el corazón y el mensaje de Dios. Pero después que la iglesia salga de este mundo, entonces, escuche, se desatará con todo su furor las guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes y hambres, donde la iglesia, escuche, solamente verá un principio nada más. Porque después que la iglesia sea arrebatada, porque bendito sea el Señor, dice Apocalipsis 3:10, que Él nos sacará de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Cuando Dios mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra, sacó a Lot, que era justo, y sus 2 hijas o 3 hijas. Y su mujer se volvió una estatua. Antes del diluvio, el Señor guardó a sus justos. Entonces, lo mismo va a ser que cuando vengan todos estos juicios, Dios va a sacar a su pueblo amado, que es la iglesia, y se la va a llevar para vivir con Él. Así que gloria a Dios, porque nosotros, hermanos, no vamos a ver, escuche, todos estos juicios. No, tal vez los vamos a ver de allá arriba, pobrecitos aquellos va. Pero no los vamos a vivir. Hay algunos dicen que creen que la iglesia es justo que pase la tribulación, ¿verdad? Para purificarse. Bueno, si usted quiere, quédese, pues, que le vaya bien, pues, pero yo no me quedo. Yo me voy con Él antes. Amén. Entonces la iglesia solamente verá el principio de lo que está escrito en Apocalipsis. Pero vea, las guerras, los terremotos, las pestes y el hambre tienen un denominador común que se llama muerte. Pero también le agreguemos algo a todo esto, ¿verdad? Que trae temor. Algunos cuando hay un temblor salen corriendo, ¿verdad? Dice, muchos se han fracturado por bajar corriendo las gradas y un poquito se movió la casa y pagaron la factura por el miedo. Trae temor. El hambre trae temor. ¿Qué más? Las pestes. ¿Acaso no trajo temor el COVID? De verdad, cuando uno miraba a uno que decían que tenía COVID, era un leproso, ¿verdad? No nos acercábamos. Dios guarde, ¿verdad? Y había un temor que embargó a la humanidad entera esto. Y también trajo muerte. Fíjese que cuando habla de guerras y rumores de guerras, solo quiero mencionarle rápidamente algunas guerras que han habido desde, antesito de Cristo, y por supuesto antes de Cristo hubieron muchas guerras.
pero anoté unas guerras allí. Dice que hubieron unas guerras serviles en el año 131 al 71 antes de Cristo, donde murieron 1 millón de personas. Hubo una rebelión en China que le llamaban la rebelión de los turbantes amarillos. Fue en el año 184 al 205 después de Cristo, donde murieron, según las estadísticas, 5 a 7 millones de personas. Hubo otra guerra en China en el 756 al 763, dice, donde murieron 35 a 55 millones de personas. Las famosas cruzadas, dice que fue en 1096 al 1291, que murieron 5 millones, que fue una guerra religiosa. Las invasiones mongólicas en el año 1200 a 1472 en Asia y Europa, dice que murieron 50 millones de personas. La guerra en Asia Central y en Medio Oriente en 1382 al 1405, dice que murieron de 10 a 20 millones. Hubo otra guerra en China en 1839 al 60, dice que murieron 35 a 55 millones de personas. La guerra civil en Rusia en 1917 a 1922 murieron de 10 a 15 millones de personas. Y también en la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914 a 1918, dice que murieron 45 millones, donde estuvieron involucrados Europa, Asia, África y Oceanía. Y la Segunda Guerra Mundial estuvieron igual de involucrados estos países, que fue en 1939 y terminó en 1945, donde según las estadísticas quizás no son tan reales, pero murieron, dice, más de 100 millones de personas. Y aparte de eso están las famosas guerras de las etnias. En Yugoslavia, yo creo que fue bajo el mando del general Tito, hubo una limpieza de una etnia que ellos no querían. Hitler asesinó a 6 millones de judíos. Y así usted se imagina qué gran cantidad de gente ha causado las guerras. Y uno dice, wow. Y mi pregunta es, ¿cuántos de ellos, si contáramos, le echáramos pluma a los que anoté nada más, cuántos millones y millones de personas han muerto en las guerras? Y uno dice, ¿y cuántos de ellos serán salvos? ¿Cuántos de ellos? La guerra civil en Guatemala, no sé si recuerdan cuántos muertos hubieron. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien estadista acá? Creo que dicen 200,000 o algo así, no recuerdo, pero no quiero fallar. Pero alguien lo vaya a buscar, por favor, o googleelo de una vez allí. Eso sí le doy permiso yo, para que use su teléfono. Bueno, y escuche, y los tambores de guerra siguen. Rusia acaba de invadir Ucrania hace un año y no para la guerra. Ya ha amenazado con atacar, porque no se rinden por todo el apoyo de Occidente que tienen. No se rinden, entonces quiere utilizar las bombas atómicas. Entonces los de la OTAN quieren también responder con ataques atómicos. Entonces uno dice, los tambores de guerra suenan por todos lados. Ahí está China, que está con todas las ganas de invadir Taiwán, porque dice que Taiwán le pertenece, y ahí están defendiéndole los otros. Los rumores de guerra siguen. Irán está con todas las ganas mire, es el enemigo acérrimo del pueblo de Israel, y ha dicho que quiere desaparecer a Israel del mapa con ataques nucleares, y está preparándose, y ahí lo tienen un poco frenado, para que no tenga todos los elementos para las bombas atómicas. Pero el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo él que mejor ellos les iban a madrugar, ¿verdad?
Y los judíos son cosas serias, ellos siempre madrugan. Entonces, guerras, rumores de guerras hay. Y eso, hermanos, no va a parar. Y se va a incrementar en el tiempo de la tribulación. Fíjese que en la tribulación, y eso va a terminar hasta la batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Apocalipsis 16, 16 dice: y en su vestidura, no, 19, ahí está bien. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuche, hermanos, todas las naciones se van a preparar para destruir a Israel. Y va a ser la última batalla de este mundo, donde Jesucristo viene a establecer su reino milenial y viene a castigar a todos los enemigos. Dice, con la palabra que sale de su boca. Cuando se reúnen estas naciones contra Jerusalén, ahí es donde vendrá Jesús. Y vea el rótulo que tiene nuestro Señor. Dice: en su manto y en su muslo un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es el que nosotros seguimos. Él es el Rey. Él va a reinar con justicia y va a reinar con vara de hierro a todas las naciones. Pero lo importante es, Jesús está reinando en nuestro corazón. Gloria a Dios por eso. El mundo, escuche, nunca va a poder disfrutar de paz. Nunca va a disfrutar de paz hasta que tenga en su corazón al príncipe de paz. Usted y yo por eso estamos en paz. Si hay guerra, que venga la guerra. Si hay terremotos, que vengan. Si viene otra peste y hay amenazas de otra peste más fuerte. Y si nos vamos con el Señor, pues para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y vamos a resucitar con Cristo. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces todos estos acontecimientos, escuche, no es para que entremos en miedo, sino es para decirle: gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Así como se va a cumplir que vas a sacar a tu pueblo de este mundo, así también lo que está escrito de todo esto, aunque no le guste a la humanidad, se va a cumplir, porque es la palabra bendita de Dios. Amén. Y fíjese que también hay pestes. La historia de las pandemias y epidemias es bien larga y bastante tenebrosa, y ha provocado cambios en todos los aspectos de la vida. Otra vez trae temor y muerte. Fíjese que, si usted recuerda, desde que Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad que Dios visitó a la nación con plagas? Moscas por todos lados, ranas en los platos. Cuando usted iba al baño, ahí brincaban las ranas. En todos lados brincaban las ranas. Langostas. El río Nilo se tiñó de sangre. Y muchas de estas plagas, fíjese que se van a repetir en Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación. Me llama la atención que Dios envió una plaga de tumores, dice, a los que capturaron el arca en el primer libro de Samuel, capítulo 4, y se la llevaron a la ciudad de Asdod, una ciudad filistea. Se la llevaron como un trofeo, ¿verdad?, a su Dios, y ahí lo tuvieron. Pero dice que Dios hirió, porque tocaron lo profano, a los filisteos con tumores. Y algunos de los comentaristas, ¿sabe qué dicen que eran los tumores? Era hemorroides. Entonces todos, yo no me imagino cómo caminaban, ¿va? Con hemorroides, usted se imagina. Y unos se la llevaban para otra ciudad y otros, nadie la quería. Porque dijeron: este es el juicio de Dios. Dios siempre se ha manifestado y le ha hablado a la humanidad a través de las plagas, a través de las epidemias y pandemias. Ha habido viruela, ha habido cólera, ha habido tifus y el famoso VIH.
que dice que hoy en día 46 millones de personas conviven con el SIDA. También, fíjese que hay una peste que surgió en el año 165 al año 80 después de Cristo, que se llamó la peste antonina. Se cree que fue la primer pandemia de esta era, donde murieron 3 a 5 millones de personas. Y uno dice, wow, es un número alto, pero en proporción a la cantidad de personas que había, fue un número demasiado alto. Y también la peste de Justiniano, que fue del 541 al 42, dice que murieron 25 a 50 millones de personas. La peste negra fue en el año 1351 al 1347. Dice que cobró la vida de 75 a 200 millones de personas. Fue una de las más mortíferas de la humanidad. Está la famosa gripe española, que fue en el 1918 al 1920, que murieron 40 a 50 millones de personas. Y terminamos nosotros hace poquito de salir con una pandemia que azotó, escuche, al mundo entero. Y al mundo entero, un bichito más pequeño que una pulga puso de rodillas a todo el mundo. Paralizó totalmente al mundo. Y en lugar de muchos de acercarse a Dios, viendo que son señales antes de la venida de Cristo, es un preámbulo, la gente que no se arrepiente y no sigue buscando a Dios. Y escuche, la pandemia hasta enfrió a la iglesia. En lugar de acercarnos a Dios y decir, Señor, este es el preámbulo del cumplimiento de lo que va a pasar en el libro de Apocalipsis. Señor, gracias por tu palabra. Y si me toca ir contigo, pues amén. Y si no, pues me vas a dar vida, amén. El asunto que si tienes un propósito para mi vida, me vas a dejar bien. A nosotros nos dio el COVID. Y cabal vino mi hijo a visitarnos y mi hija dijo, ¿qué me importa si me da el COVID? Una vez viene mi hermano y así que vamos a disfrutar. Y así que 3, 4 estábamos covidianos en la casa. ¿Sabe qué? Asando carne, la pasamos re bien. No tomamos, claro, con dolor de garganta, dolor de cabeza, ni tomamos medicina química, solo los famosos té de la abuelita, ¿verdad? ¿Qué? Jengibre, limón, y qué más, ajo, cebolla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dijimos, si nos toca irnos, pues nos vamos. Y aquí estamos vivitos y coleando. Si Dios tiene un propósito, nos vamos a ir en una pandemia. No nos vamos a ir. Pero si Dios tiene un propósito que cumplir, venga lo que venga, usted va a cumplir el propósito de Dios. Fíjese que así rápido le quiero mencionar las 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas en la tribulación. Escuche, no es para echarle a usted temor, es para que usted se recuerde lo que dice el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero vea, solo el capítulo 16, no vamos a leer los pasajes por el tiempo, pero léalo usted. La primera copa dice que causará dolorosas llagas para los que adoran a la bestia, los que han sido sellados por el 666. 2, el mar se convertirá en sangre y hará que toda la vida marítima muera. Eso está en el versículo 4. Versículo 3. Igual que lo que pasó en el río Nilo, todos los peces se murieron.
3, los ríos y las fuentes, dice, también se convertirán en sangre. 4, esta copa dice que el sol se calentará tanto que llegará hasta quemar a los hombres. Ahí no valdrá ningún bloqueador, ni que usted se eche mantequilla. No, bueno, porque usted no va a estar ahí, ¿verdad? Va a quemar. 5, esta copa traerá oscuridad, dolor y úlceras. 6, esta copa es vertida, dice, sobre el río Éufrates y se secará para preparar el camino para los ejércitos de la batalla de Armagedón. Vea, hermanos, si usted quiere, busque en Google, creo que usted puede, no sé cómo se pronuncia, pero en esas aplicaciones, usted puede ver, fíjese que yo estaba viendo un video, que el río Éufrates casi ya se secó. Casi. Era el río caudaloso, el río precioso. Ya casi se secó. Y dice la Biblia que este ángel va a derramar la copa y se va a secar y va a quedar una carretera para que entren los ejércitos de las naciones del mundo para pelear contra Jerusalén. Y eso ya, como que el toque de la trompeta ya de un rato a otro viene, ¿verdad? Y 7, dice que esta copa de la ira consistirá en relámpagos, voces, truenos y un terremoto tan grande que no ha habido sobre la faz de la tierra. Y también dice que caerá una gran religión que se levantará en ese mundo, que es la Gran Babilonia. Y caerá un granizo, dice, que será el peso de un talento. Eso quiere decir que cada chibolita de granizo va a pesar 100 libras. Aguantaría su techo, unos 3 granizos de esos. No, pero bendito sea Dios, que esas casas Dios nos las prestó para pasarlas acá. Nosotros ya no vamos a estar allí. Ay, yo dije, ¡ay, sí, amén! Hay otros más eufóricos que ustedes. Es importante, vea, notar esto. Y esto fue lo que a mí más me tocó. La respuesta de la humanidad a todas estas plagas. A pesar del dolor, del sufrimiento, la humanidad se negará, escuche, a arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Vea, hermanos, ¿cómo es el corazón del hombre? El corazón del hombre siempre es duro para Dios. Nos gusta hacer nuestra propia voluntad, cuando Dios lo que nos invita es para que nosotros, escuche, la pasemos bien acá en la tierra, porque Dios está con nosotros y al final de esta carrera tenemos un lugar donde Él nos tiene preparado para que pasemos la eternidad con Él. Ese es el regalo de la gracia, de la salvación que Dios nos da. Pero escuche, el pueblo todavía se resiste a vivir en su pecado y arrepentirse y buscar a Dios. Vea el capítulo 9, versículo 20 y 21. Mire, me estremece mi corazón al ver el corazón endurecido de la gente. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, dice, se arrepintieron de las obras de sus manos. Hermanos, ¿no da dolor esto? Que a pesar de ver los juicios de Dios, y ahora nos sacamos una gran lección, hermanos, con el COVID. En lugar de buscar a Dios, de ayunar, buscar su presencia, ¿sabe qué? Lo que hizo la iglesia fue divertirse en casa. Los cultos familiares creo que escasearon, empezando con nosotros. Pero mire, esta gente dice, aún cayendo sobre ellos esas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras malas, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron, dice, de sus homicidios.
ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vea el capítulo 16, versículo 8 y 9. Capítulo 16, versículo 8 y 9. Y cuando fue derramada todavía la cuarta copa, dice, sobre el sol, el cual fue dado para quemar a los hombres con fuego. Y vea la actitud de la gente, versículo 9. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y otra vez dice, ¿qué? Y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, qué triste es que el corazón de nosotros siempre es duro. De verdad es duro. El corazón del mundo es duro. Lo único que quiere el mundo es vivir una vida bien materialista acá, divertirse. Eso es lo que el mundo anhela. Y eso ha contagiado a la iglesia. Queremos vivir muy bien, queremos ser prósperos, queremos, hermanos, vivir con seguridad, con paz. Pero no queremos nosotros arrepentirnos. Usted sabe que no vale con una vez que uno se arrepienta cuando acepta a Jesús. Uno tiene que tener una vida constante de arrepentimiento hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque le fallamos a Dios. Y siempre la invitación del Señor, venid y estemos a cuentas. Y acá la gente dice no. Pero escuche, sobre aviso, ¿no hay qué? ¿No hay llanto? No hay engaño. Magalí sí se sabe esto, ¿verdad? Sobre aviso, no hay engaño. Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Palabra en acción. Usted es responsable. Y sabe que cuando yo leía esto, Señor, yo quisiera tener el corazón de Jesús. Jesús, cuando hizo la oración a su Padre, dijo, Padre, de los que me has dado, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición, pero ninguno de los que me diste. Los cuidé, Señor, y aquí te los entrego. ¿Sabe cuál es mi anhelo y mi deseo? Es que ninguno de los que asiste a Palabra en Acción se pierda. Ese es mi anhelo. Ese es mi deseo. Que ninguno de los que asisten a esta casa se pierdan. Que endurezcan su corazón por causa del pecado y que le den rienda suelta a su carne y que no se vuelvan a Dios. Debemos devolvernos a Dios, sí, porque a Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y ese es el Señor, nuestro único refugio. Pero muchas veces tenemos que renunciar. Y Jesús dijo que aquel que no renuncia a su propia vida no es digno de Él. La salvación fue por gracia, pero mantener la salvación hay que pagar un precio. Y 2 Pedro 3:11, con eso termino y les pido a los hermanos de alabanza que me ayuden. Dice 2 Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es necesario que el juicio de Dios comience en casa. Y si comienza en casa, dice, ¿qué será del impío? O sea, nosotros somos tan responsables y somos llamados a vivir
en santidad. El que es santo, dice, santifíquese todavía. Y el que es inmundo, pues que si quiere seguir en su inmundicia, que siga. Qué triste será que un día, cuando sea el arrebatamiento, si es en la noche y de repente usted toca así y no está su esposa. ¿Y qué pasó? Y tal vez va corriendo al cuarto de sus hijos y también se quedaron. O tal vez algunos se fueron. Vea qué revolución causará el arrebatamiento de la iglesia. Qué lindo que con nuestras familias podamos recibir al Señor en el aire. Hermanos, yo oro. Yo tengo solo 2 hijos y todos los días les sigo diciendo: busquen primero el reino de Dios. Y estoy todos los días. Y por favor, a mi nieta, síganle a inculcar el temor de Dios. Que vivan primero para Dios y todo será añadido. Hermanos, ¿por qué estoy predicando esto? No sé. Dios lo sabe. Y creo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y escuche, como para el Señor un año, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede ser que yo esté vivo cuando venga Jesús. O puede ser que antes me visite la muerte. Usted sabe que lo más seguro acá que tenemos es la muerte. Lo más seguro es la muerte. Pero aquel día dirá el Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando resucitemos con un cuerpo glorificado. Glorificado. Hermanos, esa debe ser la única razón de vivir nosotros para Dios. Y por eso todo trabajo, toda obra que hagamos, dice la Biblia, que lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Que demos testimonio de nuestro trabajo. Si usted vende cosas, hágalo lo mejor para el Señor. Si usted trabaja para una empresa, hágalo como para el Señor. Si usted tiene una empresa, hágalo como para el Señor. Y hermanos, y es la vida más feliz. Pablo dijo: sé tener y no tener. En todo y en todo estoy enseñado. Pero hoy, ¿por qué no le damos gracias al Señor? Porque Dios no guarda sus secretos. Dios hoy nos los está dando a conocer para que la iglesia se prepare. Porque viene en un tiempo de apostasía donde muchos negarán la fe. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,